borracho porque soy muy feliz, ¿verdad, Dios? Uno de los momentos más icónicos en los papeles que Pedro Infante interpretaba en el cine era cuando actuaba como si estuviera en estado de ebriedad. Como en toda interpretación, no basta simplemente con pretender estarlo para que la actuación sea creíble, pues requiere de hablar, caminar o incluso cantar como si se estuviera profundamente alcoholizado. Pensando que tal vez... Buen provecho. Gracias. De nada. Pedro Infante tenía el talento para actuar como si verdaderamente estuviera en un profundo estado de ebriedad. Sin embargo, existe una curiosa historia entre Pedro Infante y el alcohol. Sí, todos sabemos hasta este punto que el actor en la vida real era abstemio, pero existen varias razones por las cuales sentía dicha aversión hacia las bebidas alcohólicas. A pesar de ello, en cierta ocasión sí llegó en la vida real a ponerse profundamente ebrio. ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo era capaz de interpretar tan bien a los borrachos si él no tomaba? Todo comienza en la infancia de Pedro Infante. Como sabemos, la niñez de Pedro estaría marcada por la constante amenaza de la pobreza en su familia. Debido a ello, Pedro comenzó a trabajar desde muy niño para poder ayudar a sus padres con los gastos del hogar, desde desempeñarse como mandadero hasta aprendiz del oficio de carpintero. A pesar de su corta edad, a Pedro Infante le conmovía ver constantemente a su madre desvelarse hasta altas horas de la noche realizando trabajos de costura para otras personas. Cuentan que cuando era muy pequeño para trabajar, Pedro se ponía en los pies de su madre y con sus manos le ayudaba a mover el pedal de la máquina de coser para que ella no se cansara más de lo debido. A pesar de ello, había en el hogar un hecho que era constante y que haría que Pedro Infante comenzara a aborrecer el alcohol. Delfino Infante, padre de Pedro, era un gran músico, quien trabajaba en una pequeña orquesta que amenizaba eventos sociales en Sinaloa. Constantemente, cuando el señor Delfino se iba a trabajar por las tardes tocando música en las fiestas, era común que, como a la fecha, a los músicos también se les invitaba a comer de lo que había en los eventos, en especial a tomar de lo mismo que se daba allí. El problema era que el señor Delfino y todos sus compañeros bebían a tal grado que cuando al final de los eventos recibían su pago, ese dinero lo utilizaban para seguir tomando en alguna cantina, en lugar de llevar ese dinero a casa. Entonces, Pedro veía a su padre llegar por la madrugada prácticamente sin ningún peso y estando en estado de ebriedad, por lo cual la madre de Pedro tenía que trabajar el doble. De algún modo, Pedro se dio cuenta que el alcohol no dejaba nada bueno en las personas. Te hacía gastar todo tu dinero y lo que era peor, dejar sin comer a tu familia. Él se juró que de grande nunca tomaría alcohol para no repetir los errores que vio en casa con su padre. Cuando finalmente alcanzó la fama en la vida adulta, Pedro Infante siempre se mantuvo firme en su promesa de no beber ni una sola copa. Desarrolló una afición al deporte y, curiosamente, era un sujeto que incluso aborrecía las fiestas y los eventos sociales. Era común que para las 10 de la noche él ya estaba dormido, pues se levantaba muy temprano para hacer ejercicio al día siguiente y cumplir con sus compromisos de trabajo. Sin embargo, hubo una ocasión donde sí llegó por primera vez a embriagarse, y es al menos la única vez de la que se tiene evidencia que lo hizo. Durante su carrera en el cine, Pedro Infante logró ser nominado varias veces al premio Ariel, lo cual una nominación es para muchos una gran satisfacción, pero nada comparado a ganarlo como tal.
En sus primeras nominaciones, Pedro Infante no obtuvo al final dicho reconocimiento, pero cuando finalmente interpretó a Juventino Rosas en la cinta Sobre las olas, al ser nominado nuevamente al premio Ariel como mejor actor, esta vez él estaba seguro de que finalmente conseguiría el premio. Esa noche asistió al evento totalmente seguro de su triunfo, pues para interpretar dicho papel, Pedro Infante aprovechó todos sus conocimientos que tenía en la vida real como músico y además como actor. Lamentablemente, el actor Carlos López Moctezuma fue quien se haría con el reconocimiento esa noche. Para Pedro Infante, la desilusión fue tan grande que cuando llegó a su casa comenzó a beber una copa tras otra, hasta que perdió la cuenta de cuánto había bebido, llegando a un profundo estado de ebriedad. Por último, otra de las razones por las cuales Pedro Infante evitaba las bebidas alcohólicas era por la diabetes que se le había detectado a raíz de su segundo accidente de aviación. El alcohol se sabía ya desde entonces que se convertía en azúcar al llegar al torrente sanguíneo. Y el problema es que muchas personas al beber en exceso podían complicar su diabetes si no moderaban su consumo. Entonces, ¿cómo era capaz de actuar tan bien en el cine como si estuviera ebrio? De acuerdo al propio Pedro Infante, él llegaría a comentar que simplemente recordaba cómo hablaba y cómo se movía su propio padre cuando lo veía llegar ebrio a casa. En otras palabras, Pedro Infante imitaba a su propio padre, por lo que, en cierto modo, a su padre le aprendió a no beber alcohol, pero a la vez a poder actuar como borracho para sus papeles en el cine mexicano. Beberemos de hasta emborrachar. Si este video fue de tu agrado, regálanos un me gusta y suscríbete al canal para conocer más historias del cine mexicano.